Cada vez que se reían de ella, Valeria Rojas optaba por el silencio. Nadie allí podía siquiera imaginar el talento que ocultaba. Sin embargo, cuando la última carcajada sonó más fuerte de lo tolerable, Valeria hizo algo que los acalló a todos, y lo cambió todo. Ella no sabe ni defenderse sola. Imaginen hablar otro idioma, ironizó Brenda Núñez desde el fondo de la oficina. Algunos ahogaron la risa al instante, entrecerrando los ojos sobre Valeria, expectantes por una respuesta. Ella retiró la mano con rapidez, pegando la palma a su muslo, como si su mera presencia fuera ya demasiado en aquel ambiente. «Vamos, Valeria, tradúcenos este informe al alemán», la desafió Javier Solís, señalando un documento en la mesa. Un grupo de empleados se acomodó cerca de la ventana, actuando como cómplices de una función teatral en curso. Valeria se quedó inmóvil. La madera gélida de la silla le presionó los dedos al agarrarla con fuerza, intentando disimular el temblor. «Apuesto a que no entiende ni el manual del microondas», soltó un analista, desatando más risas. «Dios mío, ¿quién contrató a esta chica?», preguntó otro, esta vez lo suficientemente alto como para que su voz resonara en el pasillo. La burla creció, áspera. Dos compañeros con sus teléfonos en mano grabaron la escena discretamente. El aroma amargo del café rancio se mezclaba con el hedor de la humillación. Una hoja se deslizó por el suelo hasta los pies de Valeria. Era su currículum vitae, impreso y tachado con tinta roja. «Devuélvanselo, si total no puede leerlo», sugirió alguien a sus espaldas sin ocultar el desprecio. El chirrido de una silla al moverse rompió la atmósfera. Javier Solís se acercó, levantó el CV del piso y lo agitó en el aire. «¿Tú crees que te mereces estar aquí?», inquirió, mirando a Valeria con una sonrisa torcida, casi amenazante. Ella respiró aceleradamente, sus ojos evitando el contacto directo. Inhaló de nuevo, fijando la punta de su zapato en la línea del suelo. La audiencia murmuró, incómoda. Una chica de recursos humanos, mirando a la doctora Elena Castro con fastidio, susurró: «Esto va a terminar mal». Javier dobló el currículum y golpeó con él la mesa de Valeria. «Quien no tiene nada que demostrar debería al menos saber escuchar», sentenció, devolviéndole el papel roto. El silencio en la sala era tormentoso. Por un momento, hasta el reloj de pared pareció detener su marcha. Valeria cerró los ojos con fuerza, los hombros encogidos. La sensación de ser minúscula, invisible, pesaba más que cualquier palabra. «¿Te quedarás ahí quieta? ¿O vas a probar que sabes hacer algo?», la presionó Javier, subiendo el tono. Ella, entonces, se puso de pie lentamente. El movimiento, por pequeño que fuera, hizo que algunos se callaran, otros sonrieron, seguros de presenciar un fracaso ineludible. Javier interceptó el paso de Valeria, bloqueando su camino con el brazo extendido. «Si te vas ahora, todos confirmarán que eres una impostora». Ella posó su mirada sobre él por una fracción de segundo. Luego miró sus propias manos. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. ¿Cómo puede alguien respirar cuando el mundo entero te sepulta con una mirada? El suave roce de un papel contra el cuero de su zapato. Valeria bajó la vista, viendo el trozo arrugado de su propio currículum, aún con la marca del tacón de Javier. Es curioso cuánto puede llegar a pesar un simple papel. El olor de la oficina, café recalentado, sudor nervioso, alfombras gastadas, se esfumó, dejando espacio solo al ruido sordo de voces que ya no estaban allí. La voz de una niña pequeña atravesó el recuerdo, dulce y clara. «Repite conmigo, hija. Je suis fier de toi. Mais je suis fier de toi», repite Valeria, todavía niña, con el diccionario casi más grande que sus manos. Su abuelo sonrió, los lentes en la punta de la nariz, tachando palabras en francés en una lista amarilla, sus manos guiándolas de ella sobre el papel.
Saber hablar como ellos, Valeria, cambia tu destino. Un idioma es un puente y tú vas a cruzar el mundo. Se abrazaron. La cocina sencilla olía a pan recién horneado, promesas de un mundo demasiado vasto para caber en una sola lengua. El olor a alcohol de hospital, de repente. La doctora cerró la cortina. El abuelo respiraba con dificultad, ojos entreabiertos. Recuerda, hija, nunca pidas permiso para ser brillante y jamás escondas lo que sabes. El monitor emitió un pitido. El silencio pesó más que la ausencia. Te prometo que no me esconderé, abuelo, susurró Valeria, ya más grande, con la voz quebrada. La doctora hizo un gesto para que saliera. La puerta se cerró. El pasillo vacío parecía más largo que cualquier distancia idiomática. En una pequeña habitación de pensión, Valeria estaba inclinada sobre libros, audífonos puestos entrenando nuevos sonidos. Alemán, ruso, japonés. Recortes de clasificados esparcidos sobre la colcha, todos buscando vacantes que exigían lenguas que ella dominaba. En la pantalla del móvil, la confirmación, entrevista agendada en la empresa de relaciones internacionales de sus sueños. Sus ojos brillaron, las manos sobre el diccionario. Mañana es el primer paso. No voy a ocultar quién soy, nunca más. Sonrió al espejo por primera vez en semanas, sostuvo el portarretratos de su abuelo y besó el cristal. Todo esto pasó por su mente en menos de un segundo. El sonido áspero de una silla siendo arrastrada, de vuelta al presente, a la oficina asfixiante. El olor a café viejo regresó. Javier estaba parado frente a ella, sus ojos oscuros clavados en los de ella. Valeria cerró la mano alrededor de una pequeña pulsera, el regalo de su abuelo, la promesa silenciosa de no volver a achicarse. Doctora Elena Castro, al fondo, observaba tensa, notando el cambio sutil en la postura de Valeria. Todo volvió a girar, pero ahora, por un hilo. Valeria ya no parecía tan pequeña. Valeria se sentó de nuevo, su respiración aún entrecortada. Acercó el currículum roto. Las palabras tachadas brillaban como cicatrices frescas. Miró a su alrededor. Cada colega parecía encontrar un nuevo motivo para reír, excepto una, Elena. La coordinadora observaba de lejos, los labios sellados, los ojos fijos. Pero Valeria solo podía ver el papel manchado sobre la mesa y, con él, la magnitud de lo que debía hacer. Apretó el puño y empujó el CV hacia adelante. «Puedo darles la explicación de ese informe si lo desean», dijo, en un tono que intentó ser firme. Brenda Núñez esbozó una sonrisa, negando con la cabeza de forma casi maternal. «Matis, mira tú, por fin decidió hablar, escuchemos a la experta, entonces». Javier se recostó en su silla, triunfante. Valeria tomó el papel, leyó rápidamente el título e intentó traducir. Pero antes de que terminara una frase, «Ríndete, Valeria», interrumpió Javier. «Si no entiendes el inicio, menos vas a entender el resto». Las palabras la cortaban como viento helado sobre la piel expuesta. Ella intentó mostrar otra cosa, un artículo en francés sobre negocios internacionales, pero Javier le arrebató el papel con un tirón seco. «Esto no vale nada si ni siquiera te expresas bien en español». Su mano tembló. Recogió los documentos, el golpe de las críticas resonando en su pecho. Respiró hondo, hizo un amago de irse, pero Javier bloqueó nuevamente el paso, dejando en claro: esa oficina era un campo minado. Valeria se pasó la mano por el cabello recogido, miró el reloj. Faltaba poco para la reunión definitiva que seleccionaría al equipo para el proyecto de expansión, el más grande de la empresa en años. Ella necesitaba esa oportunidad. Ya había dejado su currículum en todos lados. Se decía a sí misma que era solo un intento más, pero allí tenía que ser más que eso. Necesitaba demostrar su verdadero valor. Intentó de nuevo, ahora con una acción.
caminó hasta el tablón de anuncios, pegó discretamente una de las noticias extranjeras que había traducido en el mural del equipo. Esperó que alguien la notara. Esperó ser llamada para la sala de selección. Pero solo escuchó risas ahogadas y susurros. El papel se quedó allí, ignorado. Los nombres de los seleccionados empezaron a aparecer en una pantalla digital cerca de la puerta. Solo 3 cupos. Valeria debía, al menos, conseguir una entrevista. Volvió a su computadora, tecleó rápidamente un correo, ofreciéndose como mediadora voluntaria en la reunión con los delegados internacionales. Sabía que nadie respondería a una solicitud tan audaz, pero hizo clic en enviar de todas formas. Su pulgar temblaba en otro intento de aferrar esa oportunidad que siempre parecía escurrirse. Cuando llegó la respuesta automática, su solicitud ha sido rechazada. Para más información, hable con el gerente. Un lunch, el impacto fue más duro de lo que quería admitir. Se sentó de nuevo, las manos sudorosas, y se limitó a escuchar el zumbido del aire acondicionado y los chistes al fondo. El obstáculo se hizo claro en la pantalla. Javier, el gerente, era también el responsable de todo contacto con extranjeros. La decisión final recaía en él. El aire en la sala se hizo más pesado. Javier abrió un archivo de hojas de cálculo en el proyector. Lista de aprobados para la siguiente fase. Los nombres fueron apareciendo. Valeria recorrió la pantalla, con los dedos cruzados, esperando. El suyo no estaba. Brenda, sentada al lado, celebró en voz alta. «Felicidades para mí, ¿no, gerente?» Javier sonrió y miró a Valeria. «Si quieres ayudar, puedes traer el café para la mesa principal mañana». Las risas se intensificaron. Uno de los analistas, Martín, negó con la cabeza, mirando a Valeria con una lástima disfrazada de superioridad. «Doctora». Elena Castro cruzó los brazos, pero no dijo nada. Valeria cerró su notebook despacio, la esperanza marchita. Miró el mural. Su papel seguía allí. Nadie lo había leído. Javier pasó cerca. Se detuvo un segundo detrás de ella. «Hay algo mal en tu currículum. ¿Esas certificaciones, alguien las verificó realmente?» Su mirada era la de alguien que ya había dictado su culpa. Un correo sonó en su computadora, informando que su acceso a los archivos internacionales había sido revocado. Valeria tragó saliva, sintiendo que el piso se desvanecía. En la cafetería oyó a sus colegas susurrar. «Es la protegida de Elena. Esta chica solo sirve para traducir menús de restaurantes». En el baño, respiró profundo. Se lavó la cara, ensayó frente al espejo cómo explicarlo todo de nuevo, ya sin creer que sería escuchada. Cuando regresó a su escritorio, encontró su bandeja de correspondencia sobre la silla, con una carta anónima destacada. «Solo pasarás vergüenza si sigues insistiendo». Rendirse parecía sencillo, pero había algo en su interior que se negaba a ceder. En su propio silencio, Valeria encontró al peor adversario de todos. Cada vez que alguien descubre lo que soy, todo se derrumba. O huyen o se ríen. «A nadie le gusta la gente que sabe demasiado», decía el abuelo, pero también sabía que esconderse duele. Puso su mano sobre la pulsera de nuevo y cerró los ojos. Un recuerdo reciente. En una conferencia meses atrás, intentó unirse a un grupo de estudio internacional. Le faltó el coraje. Fingió no entender la pregunta en inglés, por temor a lo que vendría después. La vergüenza de su propia brillantez. El miedo a sobresalir. Crecer en una familia que decía, las niñas inteligentes asustan a los adultos. Mantente perfil bajo. Pero ella ya estaba agotada de esconderse. Su rostro ocultaba el miedo, pero sus manos delataban el nerviosismo. «Valeria, ¿de verdad mereces este puesto? ¿No sería mejor dejárselo a alguien con menos equipaje, menos peso?» Miró los papeles, el mural, la pantalla apagada. «¿Y si todos tienen razón? ¿Y si, por más idiomas que hable, nunca seré aceptada?»
Detrás de la puerta de cristal vio a Elena mirando con atención, quizás la única que percibía los detalles de su fracaso oculto. Valeria pensó en renunciar, simplemente irse, pero recordó a su abuelo: nunca pidas permiso para ser brillante. El miedo no desapareció, pero ella respiró profundo, por fin, asumiendo el desafío. Abrió su mochila, sacó una carpeta vieja, revisó los certificados originales. Sé de lo que soy capaz, solo necesito una oportunidad real. El movimiento fue pequeño, casi imperceptible, pero detrás de él estaba el inicio de una decisión. Valeria se levantó, se miró en el espejo por última vez. O me tragan viva, o van a ver quién soy en verdad. Terminó peor de lo que empezó. Pero ahora era un dolor inquieto, ya no solo de derrota, sino de una mínima y desesperada voluntad de no apagarse de nuevo. La luz fría se reflejaba en las paredes acristaladas de la sala de reuniones, mezclándose con el zumbido bajo del proyector. Javier caminaba al frente del equipo, documentos en mano, como un maestro de ceremonias ante su público favorito. Valeria entró en silencio. Se sentó en el borde de la mesa, con la mirada baja. El olor a café ya resultaba empalagoso. Le recordaba más a la ansiedad que a la energía. Afuera, las nubes cargadas anunciaban lluvia. «Equipo, vamos a empezar el día con una dinámica divertida», anunció Javier, con ese tono de quien ya preparó la trampa. Brenda rápidamente complementó: «Ah, ¿hoy hay examen sorpresa?». Las risas llegaron antes de la respuesta. Javier levantó un sobre blanco. «Voy a sortear preguntas en diferentes idiomas para poner a prueba nuestra preparación internacional. Quien se equivoque, paga una penitencia». Valeria sintió que le ardía el rostro, el murmullo creciendo alrededor, pero forzó una sonrisa discreta, intentando pasar inadvertida. «Empezamos por los voluntarios, o por las personas que tienen certificados increíbles en su currículum», ironizó Brenda, mirando directamente a Valeria. El grupo contuvo la risa. La tensión adquirió un sabor metálico. Javier golpeó con los nudillos en la mesa, eligiendo a Valeria. «Ya que dicen que dominas tantos idiomas, comienza por traducir esto». Y le empujó un trozo de papel en español, garabateado apresuradamente. Valeria leyó en voz baja, intentando responder, pero Javier interrumpió. «Fuerte, para que todos escuchen». Ella intentó, con voz temblorosa. Antes de que terminara la frase, él corrigió. «No, está mal. Esto es elemental». Sonrisas hostiles. Otro compañero, Martín, levantó una hoja impresa. «Intenta el alemán, entonces. Esa no la aciertas». Valeria respiró hondo. Inició la traducción, pero las voces se superponían. «Deberías intentar al menos el inglés, ya que es global». La sensación de aislamiento era casi física. Nadie la defendía, ni la supervisora ni sus compañeros de mesa. Javier finalizó. «Miren, quien no sabe lo suficiente puede entorpecer a quienes sí quieren crecer». Los murmullos aumentaron. Uno sonaba a burla, otro a lástima. La dinámica se transformó en una acusación grupal. «Venga, equipo, ¿alguien tiene más pruebas para nuestra políglota?», sugirió Brenda, desatando carcajadas. Alguien buscó fragmentos en ruso en una búsqueda rápida. Otro reprodujo un video japonés, subiendo el audio. «Valeria, tradúcelo rápido», pidió, con una sonrisa mordaz. Esta vez, 3 o 4 colegas más se aglomeraron alrededor, ansiosos por ver a la chica cometer un error en público. El ambiente, antes cordial, ahora parecía un coliseo. Cada error, cada titubeo de Valeria era celebrado con gestos exagerados, miradas que quemaban. El grupo intercambiaba mensajes por celular, circulaban memes con emojis de payasos. Javier incentivaba los ataques fingiendo neutralidad. «Chicos, disciplina, pero Valeria está aquí para aprender de los mejores». Era un show. Valeria intentó una respuesta en francés, pero la interrumpieron a mitad de frase, riendo a carcajadas.
Alguien grabó: «Esto va a viralizar en el grupo, merece ser un meme». A cada frase, un sabotaje intencional, un error señalado como un fracaso irreparable. La audiencia, antes silenciosa, se desató. Luego se quejan del burnout. «Yo no diría nada», comentó alguien riendo. Elena, recargada en la pared, dudaba entre intervenir o respetar la cadena de mando. Su rostro era un mapa de tensión. Por un instante, los comentarios cesaron. Valeria alzó el cuello, la voz buscando firmeza. «Puedo demostrar mis certificaciones. No llegué aquí por suerte». La gente se quedó en silencio, esperando la respuesta de Javier. «Querida, un papel acepta cualquier cosa. Probarlo en vivo no es para cualquiera», replicó él. Valeria dudó, pero insistió. «Pueden llamar a mi antiguo supervisor internacional. Yo trabajaba con 7 lenguas todos los días». Una compañera, en una rara intervención, murmuró: «Es verdad, mi primo escuchó hablar de ti». Por un breve momento, pareció que el escenario iba a cambiar. Javier sonrió, disimulado, sacando un correo impreso. «Si trabajabas tan bien, ¿por qué aquí solo ejecutas tareas básicas?» Silencio. Exhibió una hoja de evaluaciones internas con notas mediocres atribuidas a Valeria. «No sirve de nada dominar idiomas si no entregas resultados», dijo, una frase cortante para que toda la sala la escuchara. Su respiración se aceleró. Alguien comentó, sin mirarla a los ojos: «No siempre el CI acompaña al CV». Valeria sintió el golpe. Incluso quien la había defendido retrocedió. La sala estaba llena, pero se sentía más pequeña, más opresiva. Javier salió de detrás de la mesa y, mirando a Valeria, declaró: «¿De verdad crees que perteneces a este lugar?». La pregunta era un ataque personal. No necesitaba respuesta. Brenda fotografió la escena, compartiéndola en el grupo del equipo. «Debe ser un fraude o recomendación de alguien. Nadie logra todo eso por sí misma», comentó con voz dulce pero ácida. Un eco se apoderó del ambiente. Valeria intentó hablar, pero las palabras no salieron. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero contuvo el llanto. Javier remató: «Ella no sabe nada». La frase reverberó, cargada de crueldad. Algunos rieron. Otros simplemente desviaron la mirada de vergüenza, como quien presencia un atropello y prefiere negarlo. El reloj marcó el paso del tiempo cruel. Valeria se quedó parada, abatida. Algunos se levantaron para ir por café, otros manipularon sus celulares y la sala se vació sin despedidas. Su dignidad parecía haberse quedado allí, atrapada entre papeles rotos. Sola, Valeria sintió el eco de la humillación resonar por las paredes de la empresa, marcando no solo esa mañana, sino todo aquello que ella consideraba valioso. El baño estaba vacío, salvo por los rastros del ir y venir ansioso de otras mañanas. Valeria empujó la puerta, se miró en el espejo y vio a alguien que parecía más pequeña de lo que era días atrás. Se lavó el rostro en silencio, esperando que el agua fría disolviera el rubor que aún le subía a las mejillas. Pero la quemadura de la vergüenza no se iba. La misma frase de Javier resonaba: «Ella no sabe nada». Allí, sola, sentía el peso del absurdo. ¿Cómo tantos podían dar eso por cierto? Le ardían los ojos, las lágrimas contenidas en un duelo insoportable de orgullo herido y ganas de desaparecer. Valeria respiró hondo. Intentó decirse a sí misma que era solo un mal día, que podía simplemente renunciar, empezar en otro sitio. Aún así, algo la mantenía inmóvil. Su dignidad, aquello que nadie podía arrebatarle sin su permiso, estaba magullada y, aunque dolía, ardía como una señal de alerta. Sacó su móvil y abrió el correo, lista para escribir el mensaje final. «Solicito mi renuncia. Motivo: ambiente insostenible». Tecleó esas palabras con rabia, pero la mano le tembló antes de enviarlas. Borró todo. Miró la pantalla. Mensajes antiguos de su abuelo,
Frases en diferentes idiomas, emojis cariñosos, fotos de cuando repetir frases difíciles parecía un juego divertido, no una humillación pública. En el fondo de su bolso, sintió el tacto familiar de la pulsera, ligera, fría, firme. El recuerdo de su abuelo se hizo casi físico. Nunca te inclines ante quien te minimiza porque teme tu luz. En algún lugar de esa frase, una chispa se encendió. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió verdadera rabia, no la que paraliza, sino la que provoca un cambio. ¿Por qué tengo que aceptar en silencio si ellos están equivocados?, pensó. Allí, frente al espejo, llenó sus pulmones de aire y susurró para sí: «Hoy, yo decido cómo termina este día. Ninguno de ellos habla por mí». Se secó los ojos húmedos con un pañuelo, se arregló el cabello y salió. Cruzó el pasillo como quien lleva algo valioso en los bolsillos. Una nueva resolución. En su puesto, tomó la vieja carpeta de certificados. Pasó los dedos sobre cada uno, reviviendo noches, traduciendo textos, leyendo poesía francesa, debatiendo filosofía alemana, corrigiendo contratos en árabe. Cada hoja era una prueba tangible de quién era ella y cuánto había luchado para llegar allí. Notó entonces, aún en la carpeta, una invitación antigua, una conferencia multinacional programada para dentro de 3 días. El nombre de Javier estaba entre los organizadores, junto a delegados de varios países. Valeria reconoció la oportunidad, una chance de exposición, sí, pero principalmente de retomar el control de su propia narrativa, sin intermediarios, sin autorizaciones. Buscó en su teléfono el nombre de alguien que pudiera ayudarla. Dio con la doctora Elena Castro. Dudó antes de escribir. Después de todo, hay orgullo también en pedir ayuda, más aún después de la audiencia silenciosa. Pero escribió de todas formas. «Doctora Elena, necesito orientación. Quiero una oportunidad de mostrar quién soy, de verdad. Pero no sé por dónde empezar. ¿Podríamos hablar hoy?». Mientras tecleaba, se dio cuenta de cuánto esa pequeña acción ya era un paso más allá de lo que muchos harían al sentirse derrotados. Valeria guardó los certificados, imprimió las copias más importantes y preparó una carpeta organizada, con traducciones y pruebas finales de cada examen internacional, todas reconocidas. Elaboró un plan rápido. Iría a la conferencia, independientemente de la aceptación inicial, lista para ofrecerse como voluntaria ante los delegados, todos necesitados de una traductora. Había decidido pedir un espacio, incluso corriendo el riesgo de una nueva humillación. Pero esta vez no sería empujada, tomaría la iniciativa y aceptaría todas las consecuencias de ello. Ya pasaban de las 7 de la noche. Mientras recogía sus últimas pertenencias, oyó notificaciones. Elena respondió: «Ven a mi oficina en 15 minutos». El corazón se le aceleró. Era poco, quizás casi nada, pero era suficiente para una persona que después de ser rebajada al polvo del suelo, había decidido levantarse. De camino, Valeria sintió, por primera vez desde la humillación, que sus pasos no solo huían, sino que buscaban algo más grande, venganza, tal vez no, recuperar su dignidad, sí. Y esta vez nada ni nadie hablaría más fuerte que eso. La doctora Elena Castro esperaba a Valeria en la oficina de RRHH, un ambiente más acogedor, lleno de libros y fotos de eventos internacionales anteriores. Elena no perdió tiempo con formalidades. «¿Estás decidida?». Valeria solo asintió. Elena tomó su notebook y mostró una lista de delegados internacionales que participarían en la conferencia dentro de 3 días. «Hay una oportunidad inédita. La mesa principal necesitará un intérprete simultáneo, pero Javier ya ha escalado a su equipo y te excluyó». El miedo recorrió a Valeria, pero la voz de Elena fue firme. «No estamos obligadas a pedir permiso para mostrar talento». Elena reveló que ya había visto las certificaciones de Valeria hace meses, guardadas en un archivo de la empresa. «Tú eres la persona más preparada de esta oficina, y Javier lo sabe.
Propuso una estrategia: incluir a Valeria como voluntaria para acompañar a una de las delegaciones, ya que los invitados traían sus propios intérpretes, pero siempre hacía falta alguien para mediar imprevistos en idiomas menos comunes. Hablaré con el organizador de la conferencia. Te garantizo 5 minutos en la mesa principal, lo suficiente para demostrar por qué nadie aquí puede dudar de quién eres. Valeria dudó, no por miedo al idioma, sino por el peso de la exposición. De todas las amenazas que había escuchado, ninguna era tan fuerte como la del descrédito colectivo. Vamos a romper esa lógica perversa de que la humildad es invisibilidad. Tú tienes algo excepcional. Ya no lo escondas, ni por ellos, ni por mí. Elena contactó a los organizadores, usando su influencia de años viajando y enseñando idiomas. Confirmó: está resuelto. Prepárate para todos los idiomas que dominas. Pero, sobre todo, prepárate para no ceder a la presión. Al día siguiente, Elena buscó a Valeria con más novedades. Javier siempre se ha dedicado a socavar talentos por miedo a perder su influencia. No es personal, ya ha saboteado a otros empleados brillantes. Valeria entendió allí que el ataque provenía del ego, no de pruebas reales. Víspera de la conferencia, Elena adelantó: la delegación tiene 8 países: Alemania, Francia, Italia, Japón, Rusia, España, China y Corea del Sur. Cada representante expondrá sus requerimientos en su idioma, y solo tú puedes atenderlos a todos. El plan era simple. Valeria entraría como intérprete extra, pero pediría responder y traducir sin guión directamente a los delegados. Durante un café, discutían estrategias de presentación, revisando matices, modismos, frases contundentes. La rabia reemplazó al miedo. Si él hizo esto con otros, yo no permitiré que termine igual. Comenzó a preparar su propio discurso. Separó certificados, ejemplos de trabajos realizados, artículos publicados. Al final del horario, Elena concluyó: mañana demostraremos quién está listo de verdad. La mañana del evento, Valeria repasaba diálogos en todos los idiomas. Elena preparó un guión rápido, pero incentivó la improvisación. Como plan final, incluir en la mesa a un delegado de un país menos obvio: Arabia Saudita, ya que nadie del equipo de Javier sabía árabe, excepto una intérprete que llamó, avisando que perdería el vuelo. Es la oportunidad de mostrar lo que nadie espera. En caso de cualquier contratiempo, sube y ofrécete. Valeria ensayó, revisó diálogos técnicos e informales, estudió acentos, practicó pronunciaciones en japonés y ruso, hasta que le falló la voz. En el camerino improvisado, Elena le entregó un dije: aquí tienes el puente, lo demás eres tú. Cuando recibió la convocatoria oficial, la tensión era máxima. En el grupo de mensajes, sus compañeros se burlaron: la ganadora del reality de idiomas va a pasar una vergüenza en vivo. Valeria respondió solo con un «ya veremos». A la hora de la conferencia, Elena llegó corriendo. Cambiaron la programación de última hora. Javier se enteró del plan y eliminó tu nombre de la lista principal. Valeria se paralizó. Uno de los organizadores, al ver su nombre excluido, dudó: necesitamos un intérprete ahora. ¿Quién puede ayudar? El grupo de intérpretes oficiales estaba incompleto, algunos retrasados por conexiones internacionales. Javier, al notar la brecha, intentó imponer a una colega sin preparación, que solo hablaba español e inglés. Valeria, allí, escuchó al delegado francés decir: necesito traducción, si es posible, en francés y alemán, urgentemente. Antes de que alguien interrumpiera, Elena se adelantó: mi asistente es fluida en ambos, lo garantizo. Javier intentaba interceder, pero una coordinadora senior de la conferencia lo detuvo. Necesito a alguien listo. Ahora. ¿Puede subir, Valeria? La audiencia, el equipo, todos posaron sus ojos en ella. Javier sudaba. Elena sonreía con complicidad silenciosa. Valeria tragó el miedo.
Ajustó el micrófono en el saco. En los segundos finales, mientras subía al escenario, un último obstáculo. Un guardia de seguridad pidió su credencial. Elena mostró la aprobación especial. Valeria podía subir. Con la luz, la expectativa y el silencio del público, se paró frente a los delegados, lista para el cambio de rumbo. En las horas previas a la conferencia, Valeria y Elena se aislaron en una sala pequeña y silenciosa, tomando notas, revisando estrategias y especulando sobre cada posible trampa. Elena, experimentada en ambientes crueles, repetía: «Prepárate para lo mejor, pero espera lo peor. Javier no se dará por vencido fácilmente». Valeria sonrió ansiosa. «Estoy lista. Si hay sabotaje, lo convierto en mi escenario». El plan era meticuloso. Repasar cada idioma, organizar todos los documentos, presentarse formalmente a cada delegado internacional en cuanto llegaran, asegurando una relación directa, sin que Javier pudiera filtrar o impedir los contactos. Elena hizo llamadas. Se aseguró de que todos supieran quién era Valeria y su historia, no para crear favoritismo, sino para que quedara claro: la mediadora no era una elección improvisada, sino la única capacitada para el desafío. La víspera, practicaron lo improbable. Elena simulaba obstáculos. El traductor desapareció. ¿Y ahora? Valeria respondía con agilidad, cambiando de código lingüístico en segundos. El micrófono falló. ¡Soluciónalo! Valeria improvisaba señales, garabateaba traducciones a mano, sonriendo nerviosa. Un delegado se niega a hablar otra lengua que no sea la nativa. Valeria pedía permiso en ruso. El ejercicio no era solo sobre idioma, sino sobre enfrentar lo inesperado, y sobre todo a Javier. Conscientes de que los sabotajes se basan en el miedo, los celos o el sentimiento territorial, ambas previeron cortes súbitos, exclusión de información, transferencia de decisiones e intentos de robar protagonismo. «Confía solo en quien ya ha demostrado honestidad», aconsejó Elena, «y mantén copias de todo en la nube. Si te quitan el acceso, no pierdes tu trabajo». La experiencia de Elena en entornos corporativos hostiles marcó la diferencia. Sabía que Javier podía, por envidia, sabotear desde la lista de asistencia hasta la transmisión del evento. La mañana del evento, primeras dificultades. El gafete de Valeria desapareció. Buscó en su casillero nada. Un empleado de RRHH apareció. «Tu acceso no está en la lista». Elena entró en acción, presentó correos oficiales, revirtió la situación. Mientras tanto, Valeria notó un movimiento extraño tras bambalinas, reuniones rápidamente reprogramadas, grupos cuchicheando, un clima de incertidumbre en el aire. Su nombre había desaparecido de la programación digital, pero estaba impreso en el manual extranjero. Elena explicó en voz baja: «Sabotaje clásico. Te eliminan de la lista principal y postergan todo lo que dependa de tu presencia, pero los documentos impresos casi nunca coinciden con las versiones digitales adulteradas». Valeria percibió entonces la importancia de cultivar relaciones sólidas, demostrando resultados constantes y manteniendo aliados atentos a los intentos de bloqueo. Buscó a cada delegado, presentándose personalmente y confirmando horarios, para asegurar acceso real, incluso si alguien intentaba interponerse. Mientras revisaba las presentaciones tras bambalinas, alguien del equipo técnico la buscó. Cambiaron el idioma estándar del panel. El moderador avisó ahora. Elena se puso tensa. «Estándar, casi nadie entiende finlandés aquí». Valeria, sin dudar, abrió su lista de anotaciones sobre el idioma menos probable. «Entonces será en finlandés. Que lo cambien». La tensión se convirtió en risa, un alivio nervioso. La preparación tenía sentido. No era solo el idioma, era prepararse para lo imprevisto.
Faltando minutos para el panel principal, el testigo clave de la capacidad de Valeria, una delegada española, fue llamada de urgencia a una reunión paralela, aparentemente innecesaria. Elena interrogó de inmediato a uno de los coordinadores. ¿Por qué cambiar la agenda de la delegación ahora? Una nueva solicitud del gerente Javier, respondió el empleado, bajando la mirada. La consecuencia del sabotaje era clara: retirada de aliados de la audiencia, bloqueo de testimonios, dispersión del foco. Valeria sintió el golpe por un segundo, pero luego vio al grupo de la delegación francesa acercándose. Necesitamos ayuda en la mesa. Nuestra intérprete está atrapada en el tráfico. Puedo encargarme, respondió Valeria, esta vez con firmeza. Tras bambalinas, Elena y Valeria repasaron el orden de los idiomas y acogieron la improvisación. Si intentan retrasar tu entrada, insiste. Muestra las credenciales, habla con claridad, pide testigos. Todo documentado. Poco antes del inicio, Javier, visiblemente nervioso, intentó una última maniobra. Solo personas autorizadas suben al escenario. Elena, impasible, exhibió el correo impreso con la autorización internacional. Un guardia de seguridad dudó, leyó el documento y liberó a Valeria mientras miradas desconfiadas se posaban sobre ella. Cuando llegaron al escenario, delegados internacionales esperaban, algunos molestos por los retrasos. Valeria tomó el micrófono. ¿Podemos comenzar? El organizador asintió. Todos los ojos se centraron en ella. Javier, impedido de intervenir, fingía sonreír para las cámaras, pero el sudor traicionaba su inquietud. En la luz de los focos, Valeria tomó el mando, con Elena y decenas de espectadores atentos a su próximo movimiento. La trampa estaba tendida, y a pesar del sabotaje, ella por fin mostraría lo que nadie había querido ver hasta entonces: su verdadero lugar en ese escenario. La sala principal de la conferencia estaba vibrante, cámaras listas, delegados atentos y una audiencia en silencio, expectante ante el anuncio. Javier entró al escenario con postura altiva, sonriendo a los flashes, ensayando su control. Ajustó el micrófono y habló en voz alta, de modo que todos escucharan. Antes de comenzar, debo señalar que este equipo ha sido seleccionado cuidadosamente para garantizar la máxima excelencia. Cualquier duda al respecto será tratada con transparencia y rigor. La audiencia aplaudió, todavía envuelta en el clima de expectación. Desviando la mirada hacia Valeria, que se posicionaba discretamente, Javier se burló. Y para quienes creen que el talento se limita a certificados o chismes, hoy aprenderán lo que es la preparación de verdad. Los delegados internacionales se miraron entre sí desconfiados. Elena, sentada a un lado del escenario, mantenía una expresión firme, observando. Javier se aseguró de leer, en inglés básico: "Welcome to all delegates. We are here to excel." Luego se giró hacia la audiencia y, con tono sarcástico: "Espero que todos estén cómodos. Al fin y al cabo, esta conferencia es solo para quienes realmente dominan su trabajo." Valeria buscaba un punto de equilibrio, respirando hondo. Javier siguió su discurso con frases largas y autoadulaciones, relatando experiencias personales en eventos pasados y sugiriendo que el verdadero talento está en la experiencia, no en diplomas de papel. La audiencia a veces aplaudía, a veces murmuraba, dividida entre la incomodidad y el respeto mecánico por los cargos presentes. Al final, se recostó en la mesa, miró a Valeria y la provocó. ¿Tendremos a alguien capaz de enfrentar los desafíos de hoy? ¿Quién sabe? Arriesgue un intento, señorita Valeria. El poder parecía estar totalmente en sus manos, y él exhibía arrogancia y confianza, como si su posición pudiera blindarlo de cualquier desafío. Delegados susurraron algo en francés y japonés, provocando sonrisas discretas. Antes de ceder el escenario, Javier concluyó: "Veremos entonces quién realmente sabe lo que hace." La audiencia se quedó en silencio, esperando a Valeria, mientras el antagonista mantenía su sonrisa segura, como quien desafía y menosprecia al mismo tiempo.
Valeria levantó la mirada, sintiendo en cada fibra el peso de las palabras de Javier. Elena hizo un gesto casi imperceptible, en señal de apoyo. El organizador se dirigió al micrófono. Necesitamos probar traducciones en varios idiomas. Señorita Valeria, ¿acepta el reto? Ella avanzó al centro, bajo la luz, rodeada de miradas expectantes y escépticas. El delegado francés comenzó con voz pausada. ¿Pouvez-vous traduire cette proposition commerciale en portugais, s'il vous plaît? Valeria no dudó. Respondió impecablemente, manteniendo el tono profesional y la precisión técnica. La audiencia murmuró. Algunos notaron la naturalidad, otros esperaban un error inminente. Javier con falsa indiferencia. El francés es común aquí, no sorprende. Luego, el alemán se levantó. ¿Können Sie mir bitte die wichtigsten Punkte aus diesem Vertrag nennen? Valeria tradujo con detalles y claridad, citando términos legales y expresiones cotidianas. No solo transmitió el contenido, sino la intención del discurso. La audiencia resonó con un «oh» colectivo, y la mirada de Brenda se volvió inquieta. Javier intervino. «Alemán, otro idioma que muchos han estudiado. Siguiente». Delegados de Japón y Rusia, juntos, complicaron la prueba. Nihongo de Hanashite Kudasai. Moshete perevesti eto predloshenie na ruski. Valeria alternó entre japonés y ruso, respondiendo directamente en los idiomas, sin pausas ni tropiezos. La audiencia se agitó con admiración. El organizador sonrió y negó con la cabeza, sorpresa genuina. Javier, ahora aprensivo, impresiona, pero no es nada diferente de lo que he visto en conferencias más grandes. El árabe se adueñó del micrófono. ¿Hal yumkinuka tarjamat hadhihi risala ila al-Portugalía? Valeria respondió y tradujo fluidamente al español, mostrando dominio del vocabulario complejo. El silencio fue inmediato, seguido por un suspiro colectivo de admiración. Javier intentó interrumpir. Quizás memorizó frases. Alguien puede desafiarla con algo menos común. Los delegados italiano y español entraron rápidamente en la dinámica. «Mi può spiegare il senso di questo documento?» ¿Puedes resumir este informe? Valeria explicó, alternando entre ambos idiomas, respondiendo preguntas técnicas e interpretando contextos culturales. La audiencia, antes dividida, ahora comenzó a aplaudir. Miradas de asombro, celulares grabando, susurros emocionados. ¿Cuántos idiomas habla? Esto es increíble. Finalmente, el delegado chino planteó una cuestión filosófica en mandarín. Ninen jie shi shehu shi de yi yima. Valeria respondió con una cita literaria china, traduciendo el significado y la emoción implícita. La audiencia se calló por respeto. Javier buscó una última carta. ¿Alguien aquí habla finlandés? El delegado finlandés hizo una pregunta introspectiva y compleja. Valeria tradujo y respondió con precisión. La sala estalló en murmullos, aplausos y miradas de asombro. Allí estaba la prueba participativa, indiscutible e irrefutable. Valeria dominaba todos los idiomas requeridos, sin dudar. La sonrisa de Javier comenzó a resquebrajarse. La reacción del público era definitiva. La humillación cambiaba de bando. El silencio después de las traducciones fue denso, como si todos en la sala necesitaran 5 segundos para asimilar lo que acababan de presenciar. Miradas se cruzaban entre deslumbramiento e incredulidad, un murmullo creciente llenando el espacio vacío que el escepticismo de Javier había dejado. El grupo de delegados internacionales intercambió sonrisas discretas y gestos de afirmación. Era la admiración genuina del mundo real, no el aplauso protocolario. El primero en reaccionar fue el delegado francés, que alzó las manos y aplaudió de pie. Pronto, el alemán secundó el gesto, animando a otros representantes a hacer lo mismo. Una ola de aplausos se apoderó de la audiencia, espontánea, potente, descontrolada. Los empleados de la empresa interrumpieron cualquier distracción. Sacaron sus celulares para grabar
y compartir el momento histórico. Brenda, antes tan confiada, ocultaba el rostro tras sus papeles, sintiendo la presión de las reacciones. El equipo técnico abandonó el control remoto para observar, cuchicheando. Nunca había visto algo así. Ella no solo está traduciendo, está dominando el panel. Elena, con ojos vidriosos, miraba orgullosa mientras Valeria sonreía discretamente. Los más jóvenes comentaban en grupos: «Le voy a mostrar esto a recursos humanos». Por fin alguien trajo valor de verdad. La energía en el ambiente era diferente del estándar en eventos corporativos. Era el detonante de un momento que haría historia en la empresa, compartido en pasillos, redes sociales y futuras reuniones. Incluso miembros del comité organizador, que normalmente mantenían una postura neutra, se levantaron para felicitar a Valeria en público. En el apogeo de la repercusión, un delegado se levantó para preguntar, ahora no sobre su competencia, sino sobre la trayectoria de Valeria. Ella respondió con humildad, explicando que siempre había estudiado por su cuenta, que aprendió 9 idiomas para no sentirse limitada por su origen, país o prejuicio. Yo quería poder escuchar al mundo entero, y hoy los escuché a ustedes. El moderador del evento pidió silencio, pero fue imposible contener la vibración. Silbidos, gritos de «bravo», palmas redobladas al ritmo, miradas de incredulidad, felicidad y vergüenza se mezclaban entre los colegas que se habían burlado de ella minutos antes. La audiencia parecía más conectada que nunca, alentando la innovación, el talento, y penalizando, aunque en silencio, la antigua arrogancia y la exclusión. El impacto era compartido, viral, emotivo, como solo los momentos verdaderamente inesperados pueden ser. En un solo evento, Valeria transformaba no solo su propio destino, sino también el clima de la empresa y el respeto por el conocimiento auténtico. Javier permaneció en el escenario, intentando mantener su tono arrogante frente a la tormenta de aplausos. Su expresión alternaba entre el malestar y la búsqueda rápida de una respuesta plausible. Cuando el moderador, notando el ambiente, pidió comentarios finales de todos, Javier avanzó, micrófono en mano. Impresionante, sí, pero cualquier persona entrenada puede memorizar respuestas y frases. Disparó, forzando un tono de tranquilidad. Los delegados internacionales intercambiaron miradas de desaprobación. El grupo finlandés entonces intervino. Nos gustaría hacer una pregunta específica, exclusivamente en finlandés, sobre nuestro proyecto. No enviamos este contenido con antelación. Javier, ahora visiblemente nervioso, dudó. Puedo intentar responder, arriesgó, pero pronto tartamudeó al escuchar al delegado hablar fluidamente. Las palabras se le trabaron. La tensión se materializó en el sudor que le corría por la sien. Valeria se levantó suavemente, miró al grupo y, traduciendo con fluidez, respondió a la compleja pregunta de los finlandeses. En segundos, no solo respondió, sino que elaboró una solución sugiriendo mejoras en el proyecto, todo en el idioma nativo. El murmullo se transformó en explosión. Palmas, silbidos, celebración. Los delegados tomaron partido. Nunca había visto algo así. Esto es talento auténtico. Javier, acorralado, buscó apoyo entre el equipo de eventos, pero todos fingieron no escucharlo. El organizador del evento se acercó, tomó el micrófono. Debemos garantizar que solo profesionales cualificados integren nuestros proyectos internacionales. ¿Confirma todas las competencias que declaró en los informes, Javier? El bochorno fue total. La audiencia esperó, atenta a la respuesta. Javier intentó argumentar, pero tartamudeó, incapaz de sostener el currículum que siempre fue su principal arma. Valeria, aún con postura humilde, comentó, ahora en español, «Puedo traducir lo que quieran, incluso disculpas». Elena caminó hacia ella, poniendo una mano suave en su hombro. El gesto fue más significativo que cualquier discurso.
una promesa de respaldo, de cambio visible. El organizador, ante la audiencia repleta y los aplausos, tomó una decisión directa y objetiva. A partir de hoy, Valeria Rojas será nuestra intérprete oficial en las negociaciones internacionales. Y quien se burla del talento de sus colegas pierde su propio derecho a la dirección. El silencio del post-batalla reinó por segundos inacabables. Javier, sin reacción posible, fue invitado a retirarse del escenario. Salió no solo derrotado, sino públicamente desenmascarado, sin argumentos, sin el amparo de su arrogancia. Valeria no celebró. Permaneció en calma, respirando lenta y profundamente, los ojos cerrados por un instante. La audiencia se dispersó con un nuevo respeto, no solo por ella, sino por la capacidad de quien tiene el coraje de mostrar su talento cuando el mundo intenta enterrarlo. Y allí, en el escenario iluminado, quedó la lección no dicha. El verdadero valor surge cuando la suma de humillación, coraje y dignidad transforman a la protagonista en alguien más grande de lo que cualquier villano pudo prever. Aún bajo el calor de los focos, Valeria sintió una quietud diferente. Entre las sillas vacías y papeles esparcidos, el murmullo post-conferencia mezclaba admiración y sorpresa. Delegados querían felicitarla, pero ella, por instinto, se apartó un momento para recuperar el aliento. Encontró a Elena tras bambalinas, quien la recibió con un abrazo silencioso, fuerte y breve. «Fue más grande de lo que imaginamos, ¿verdad?», murmuró Elena. Valeria sonrió, tensa, sin encontrar palabras. Simplemente guardó las tarjetas de presentación que recibió y finalmente abandonó el auditorio. Afuera, inspiró profundo, sintiendo el frescor de la noche, evadiendo el cansancio. No hubo una celebración explosiva, solo una sensación silenciosa de recuperación, de rescate de la dignidad. En el ascensor, cruzó miradas con colegas que antes negaban con la cabeza en incredulidad. Ahora, saludos tímidos, sonrisas cohibidas y murmullos de felicitaciones dibujaban un nuevo ambiente. Al salir, Elena repitió en voz baja, como un mantra: «Nada va a borrar lo que mostraste hoy». La semana siguiente trajo transformaciones evidentes. A primera hora, la noticia se esparció. Valeria sería la responsable del equipo de negociación internacional por tiempo indefinido. Su nombre circulaba en los pasillos y en los grupos internos se convirtió en tema de talleres de gestión. Sonrisas, mensajes de apoyo y preguntas curiosas sobre idiomas comenzaron a reemplazar poco a poco las antiguas bromas. Javier, sin el brillo de antes, fue reubicado. Una escena fugaz, rodeando el área administrativa, recogiendo cajas con documentos, desprovisto de su postura altiva. Perdió privilegios y comenzó a evitar el contacto directo con sus compañeros. El rumor era que respondería por cuestionamientos oficiales, pero a partir de ese momento su influencia se desvaneció en silencio. Valeria entró a la oficina nueva, sencilla, pero con vista a la concurrida avenida. Sobre la mesa, informes de proyectos e invitaciones a entrevistas externas. Delegados internacionales enviaron correos, no solo agradeciendo, sino invitándola a oportunidades globales. En papel, el reconocimiento se convirtió en propuesta concreta. Fue nominada para la posición de consultora de proyectos multilingües, una función que antes ni siquiera parecía posible. En la primera reunión con el equipo, Valeria habló poco. Prefirió mostrarlo en acción, presentó datos, tradujo documentos en tiempo real, propuso soluciones basadas en la experiencia recién vivida. El grupo reaccionó con interés, curiosidad genuina, respeto sincero. En el pasillo, un empleado nuevo se acercó, tímido. ¿Podrías ayudarme con una duda sobre ruso? Valeria respondió con ligereza, sin dudar ni mostrar miedo. El gesto pequeño consolidaba su nueva posición. Ya no era invisible, sino un referente de talento y coraje.
recibió un mensaje de apoyo de la presidencia de la empresa, destacando iniciativa, preparación y coraje por encima del promedio. Palabras que resonaron en todos los departamentos. Días después, durante un entrenamiento multicultural, la historia pareció repetirse. Una nueva empleada, Camila, insegura, fue presionada con preguntas sobre inglés. Algunos colegas rieron, intentando burlarse. Valeria, ahora autoridad en el lugar, intervino de inmediato. Todos aquí tienen algo único. Quien solo busca humillar, pierde la oportunidad de aprender. Retrocedió, miró a Camila y le entregó su propio cuaderno de notas. Sé lo que es ser subestimada. Déjame mostrarte el camino. 9 idiomas no me hicieron fuerte. Me hizo fuerte aprender a caminar con la cabeza en alto cuando todos querían ver mi fracaso. La frase final reverberó en el ambiente como una advertencia silenciosa. Solo nosotros sabemos cuánto vale lo que llevamos dentro. Y eso es algo que nadie puede quitarnos. En la sala, en silencio, los colegas escucharon. No hubo reflexiones extensas ni discursos morales, solo el corte seco de quien ha vivido y aprendido. Ahora, Valeria había transformado no solo su realidad, sino también el ambiente de trabajo, elevando el estándar de respeto, inspiración y colaboración. Este nuevo día, más que un título opuesto, era la confirmación de que el mérito real nunca depende solo de diplomas, reconocimiento formal o la aprobación de otros. Depende de la decisión de no dejarse convencer por quienes nunca supieron escuchar de verdad. Si esta historia te conmovió, si te hizo sentir rabia, orgullo, empatía o el deseo de triunfar incluso cuando dudan de lo que eres capaz, quiero tu like. Nos muestra a mí y a todo el equipo que historias como esta tienen sentido para ti y nos da esa señal clara de que vamos por el camino correcto. Ahora, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? Leo todos los mensajes, en serio. Me gusta saber de dónde viene cada persona, porque cada historia de vida aquí siempre me inspira. Y me aseguro de responder cada comentario con afecto. Aprovecha, abre tu corazón, porque puede haber alguien leyendo que justo hoy necesita una palabra de aliento. Y si crees en la fuerza de trayectorias como la de Valeria, si crees que nadie debe ser minimizado por brillar, si también piensas que el mundo necesita más gente dispuesta a superarse sin perder la humildad, entonces suscríbete ahora al canal. Esta comunidad está hecha para quienes sienten, para quienes sueñan en grande, incluso escuchando lo contrario. Y tu suscripción, por pequeña que parezca, es gigante en la misión de seguir trayendo este tipo de historias para ti. No te vayas todavía. He preparado otras historias emocionantes para ti en la pantalla final. Solo tienes que elegir la que más te llame la atención y sumergirte en otro viaje de superación, sorpresa e impacto aquí en el canal. Te espero en el próximo video.